Conferencia El Padre Nuestro. En el canal verdadya.com. Jesús nos enseña a orar. Continuamos con nuestras conferencias. Esta conferencia que les había prometido va a tratar principalmente del Padre Nuestro. Cuando nosotros necesitamos ponernos en armonía con Dios y su creación, tenemos que cambiar nuestro estado de conciencia, despertar al estado de conciencia de Dios. Aquello que Dios ya tiene concebido, que Dios en su permanente y continua creación nos tiene preparados en perfección, es a lo que nos tenemos que poner armoniosos, despertar a esa verdad. Para eso hay que despejar el pensamiento de temores y dudas, comprender nuestra cercanía que tenemos con la mente infinita, Dios, abrir nuestros sentidos espirituales y escuchar a los ángeles de Dios que nos hablan todo el tiempo y llenan nuestro pensamiento y nuestra conciencia de la verdad que ha de ser manifiesta cuando la oración nos pone en armonía con ella. Para eso, los discípulos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a ponernos en armonía con la verdad, enséñanos de qué es lo que tenemos que hacer conciencia, qué es lo que tenemos que declarar para que aquello que necesitamos venga, inunde nuestras conciencias y nuestra manifestación sea el reflejo del ser de Dios, que sea la imagen de Dios lo que manifestemos. Porque de eso se trata el estudio de la ciencia de Dios, el estudio del cristianismo, el progreso de la humanidad es comprender y ejercer el señorío con el que hemos sido creados, para que toda manifestación que necesitamos llevar en conciencia inunde nuestro pensamiento y, finalmente, sea la experiencia que tengamos en cada momento, haciendo así desaparecer aquella experiencia equivocada y errónea de pecado, de enfermedad, de muerte, de falencias, de carencias, de preocupaciones, de tribulaciones. Todo aquello que nos aquejaba desaparece para que la armonía del Espíritu aparezca. Cuando los discípulos le pidieron: enséñanos a orar, en respuesta Jesús dio unos derroteros, y son una plenitud de conceptos que, bien entendidos y bien llevados, definitivamente y necesariamente nos llevan a ponernos en armonía con aquel bienestar que Dios ha creado para nosotros. Y que al inundar nuestro estado de conciencia, y por ende, nuestra experiencia, y entonces nuestra manifestación será salud, abundancia, progreso, felicidad, realización, realidad. Dijo Jesús: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Cuando uno va a practicar aquella conversación con el bien, aquella charla con Dios, la primera tentación es como que los demás se den cuenta de que yo soy un verdadero cristiano, observen que yo soy abnegado en esta profesión. Y si estoy haciendo una oración para ser visto por los demás, estoy perdiendo el sentido verdadero de aquella oración que quiero, no que me llene de vanidad para ser visto por los demás, sino que finalmente me ponga en armonía con esa verdad. Esa oración la puedo estar haciendo para mí, para un ser querido, para alguien que me haya pedido orar por una necesidad particular. Cuando por medio de la oración hacemos venir la armonía, y desaparecen esas experiencias equivocadas, esas enfermedades que pretenden tener presencia en la creación de Dios, y nunca la tendrán, porque en la verdad no están. Esa oración tiene que ser en un estado de pureza y de conciencia de la verdad, de la absoluta omnipresencia y omnipotencia de Dios, y hay que hacerla en una introversión hacia nosotros mismos para que en lo profundo de nuestra conciencia desaparezca y se desarraigue toda aquella creencia que hacía que la inarmonía fuera manifiesta para nuestros sentidos equivocados. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta. Muy dentro de nosotros, en nuestro estado de conciencia más profundo, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Claro, cuando ya nos ponemos en armonía y el resultado de esa oración es la manifestación de la verdad, entonces ahí todos podrán ver nuestra manifestación del bien. Eso sí es lo que queremos que la gente vea, porque es la luz que necesitan los demás, la humanidad en sí, para que tengan la esperanza que nosotros tuvimos cuando nos pusimos a orar. Y tal vez en ese momento sí, alguien diga: quiero que me guíes para sanar este concepto equivocado que tengo de enfermedad, de dolor, de malestar,
por un estado de conciencia de absoluta armonía y el reflejo de la verdadera creación de Dios, que es el bien y la salud. Además dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Claro, Dios sabe el bien, es todo el saber de Dios, sabe la perfección, sabe de nuestras necesidades satisfechas, de tal manera que Él está enviando y enviando en abundancia todo aquello que necesitamos, porque es la mente infinita que concibe todo aquello que nosotros buscamos, y mucho más de lo que creemos que Dios nos brinda. Porque es tan infinito como que entre más hagamos conciencia del bien, más lo podemos manifestar, y tal vez nos haya más porque esa bendición, ese bienestar, no tiene límites. Dice, vosotros, pues, oraréis así. Miren esa palabra, así, lo importante que es. No dice, oraréis esto, sino, oraréis así. Claro, es que en muchos dogmas o religiones interpretan, oraréis esto, y entonces ponen a los fieles a rezar la repetición del Padre Nuestro, pero dice aquí oraréis así y no uséis vanas repeticiones. Entonces vamos a analizar qué es ese así que dijo Jesús, cuál es la manera, por qué así. Miren cómo empiezan las instrucciones de Jesús, cuál es el así, empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús decía que era hijo de Dios, le querían echar piedra, le decían que era una blasfemia. ¿Por qué se iba a sentir hijo de Dios? Miren, Él empieza a enseñarnos a orar así, Padre Nuestro. Él no era el único hijo de Dios, todos aquellos que seguimos su camino somos hijos de Dios, todos somos, y Él es como nosotros y nosotros como Él, que es lo que Él quiso que fuéramos. Él nunca quiso que lo miráramos como alguien mucho más elevado, que lo endiosáramos, jamás quiso que lo endiosáramos. Una vez alguien le dijo, Maestro bueno, y él dijo, para un momento, no me llames bueno, solo hay uno bueno, y es nuestro Padre que está en los cielos. Todas las cualidades son del ser y del único ser, y el único ser es Dios, aquel que dice, yo soy el que soy. Nosotros somos la manifestación de ese ser, pero no somos alguien independiente, separado de Dios. Ese fue el error adámico. Adán pensó que él era un ser independiente de Dios, y ese ser era aquel que venía con los frutos del bien y del mal, porque era un ser independiente de Dios. Dios es el único ser, nosotros somos la expresión de ese ser, somos uno en ese ser. Nosotros somos su manifestación. Dios es el ser, nosotros la manifestación de su ser. El comprender eso trae mucha salud, mucho bienestar, mucha armonía. Y entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Es hacer conciencia de que somos hijos de Dios al decir, Padre nuestro, y Él, que estás en los cielos, establece en dónde está Dios y, por ende, en dónde estamos nosotros, y por qué. Tenemos que despertar a esa verdad de estar allá en los cielos con el Padre. Ya con esos dos conceptos que se comprendan, ya se ha avanzado mucho. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nombre, como ya lo expliqué en una conferencia anterior, significa todas aquellas propiedades, cualidades, características, bondades, talentos que abarcan el ser. Santificado, no hay sino una sola manera de santificar a Dios y es siendo su semejanza, siendo su reflejo, siendo su expresión. No podemos hablar de Dios como grandes cosas si nuestra expresión es de semejante a Él, no estamos haciendo nada. Dios no necesita que hagamos algo por Él, Él es perfección absoluta, nosotros necesitamos descubrir nuestra semejanza con Él. ¿Cómo santificamos? ¿Cómo expresamos todas esas cualidades divinas? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, expresada sea tu sustancia, tu verdad, tus cualidades, salud, abundancia, bienestar, armonía. Ese es el sentido de la oración, ese es el derrotero que nos dejó Jesús, expresamos,
manifestamos, santificamos el ser de Dios, el nombre de Dios. Siendo esa la ley primaria, la conciencia absoluta sobre la que nos sentamos a ponernos en armonía con aquello que querríamos pedirle a Dios. Hay una conferencia que pasaré a video que se llama Pedirle a Dios no sirve. Vanas son las repeticiones de nosotros pidiéndole a Dios que haga algo, es casi ofensivo hacia Dios pidiéndole que haga algo, porque el pedirle a Dios que haga algo es como tener un estado de conciencia de que Dios no ha hecho algo que nosotros necesitamos. Error. Despertemos a lo que Dios ya hizo y sigue haciendo, pero no le pidamos. Hagamos conciencia, oremos para comprender, no pidamos para que haga algo que ya hizo. ¿Cómo vamos a ir a la fuente infinita que manda todo en abundancia a decir, haga alguito más para mí? No, pongámonos en armonía con esa creación, con esa fluencia de la verdad. Venga tu reino. Ese estado de conciencia donde nos sentimos pertenecer a ese reino de Dios, hacemos conciencia de que somos hijos de Dios, como lo dice Padre Nuestro. Hagamos esa conciencia, venga tu reino, aceptamos que la única realidad es el reino de los cielos, el reino de Dios. Cuando decimos, venga tu reino, sintámonos ahí, sintámonos en esa presencia. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El cielo, el lugar infinito de la armonía absoluta, es fácil saber que ahí se hace la voluntad de Dios, no hay otra voluntad. Dios es omnipotente, tiene todo el poder, no hay otro que pueda tener otra voluntad, es la única, la de Él. Hagamos esa conciencia y, siendo la voluntad de Dios, comprendámosla, creámosla, percibámosla, pero sepamos que como en el cielo se hace la voluntad, así también en la tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra es aquel estado de conciencia en el que nosotros nos sentimos como un poquito separados de Dios, aquella sensación de pertenecer a otra creación. Y el despertar de eso, definitivamente, nos pone donde sí nos puso Dios, en la perfección, en el cielo. Y no esperemos a que algún día lleguemos al cielo para encontrar la voluntad de Dios, sino sepamos que la voluntad de Dios es hecha aquí en nuestra experiencia, aquí en la tierra, como dice el Padre Nuestro, se hace también porque no hay ninguna otra voluntad, y esa voluntad es buena en gran manera. Al estar en ese estado de conciencia, a la final, en ese despertar, la tierra desaparece y nos encontramos donde Dios nos ve. Dios no nos ve en otra parte sino en su creación, en esa perfección, ahí nos vamos a encontrar porque estamos estudiando la ciencia de Dios, las leyes de Dios, estamos estudiando a Dios. Como dice la Biblia, y conoceré como fui conocido. ¿Cierto? Miren qué frase tan interesante esta, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es una fuente infinita, permanente, viva, en plena rotación, en plena expresión, en plena creación en todo momento, infinita. El temor humano, el temor adámico, piensa que la escasez existe, que siempre nos va a faltar algo. Las enseñanzas escolásticas, las enseñanzas familiares nos dicen, trabaje mucho, ahorre, guarde. ¿Es inteligente ahorrar? ¿Es inteligente guardar? ¿Tratarías de buscar una caja donde metas unos rayos de luz por si acaso algún día el sol no alumbra, y para luego soltarlos? La bendición de Dios, el fluir de Dios es permanente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Saben qué nos enseña el mundo adámico y el temor adámico? Quisiera cambiar esa frase, y decir, el pan del próximo mes dámelo hoy, el pan del próximo año dámelo hoy. Búscame una casita para tener seguridad para vivir, y después otra casita que yo pueda arrendar y tener alguna renta, y aquí otro ahorrito y otras cosas sobre las que debo fundar mi esperanza y mi confianza. Cuando queremos depositar nuestra confianza en cosas materiales, nos estamos alejando de la verdad. No quiere decir eso que no tengamos casa, no quiere decir que no tengamos carro, no quiere decir que no tengamos viajes, pero los tenemos porque somos la expresión de esa perfección.
No fundemos nuestra confianza y nuestra solidez hacia el futuro en una casa, sepamos que la casa es provisión de Dios, como el pan de cada día. Y si estamos en esta casa hoy, es porque Dios en su infinitud ha concebido nuestro ser en esa casa, pero nosotros ni siquiera pensemos si mañana podremos estar en otra casa, tal vez mejor, porque comprendemos más. No hagamos de las cosas materiales un sustento ni una confianza, sepamos que están ahí en abundancia, como dice el Salmo 91, esperanza mía y castillo mío. Eso Dios ha hecho para nosotros, un castillo. Si nuestra expresión de casa, de hogar, es limitada, el problema es nuestro, no es de Dios, Él ya concibió un castillo. Tengamos esa confianza, confiemos en eso. Si tenemos una gran casa, no nos regocijemos ni nos vanagloriemos de que vemos una gran casa. Que sirva esa gran casa para saber que hemos tenido ese estado de conciencia que nos hace habitar en una gran casa. Hay unas palabras tan sabias que dijo Jesús, que utilizo yo cuando estoy en la experiencia diaria de la manifestación de la armonía. La casa, los viajes, los restaurantes, todas aquellas cosas que ustedes podrían llamar tal vez lujos, no, eso no son lujos, es lo que Dios tiene para nosotros de su absoluta bondad. Todas aquellas manifestaciones que son logros, entendamos que son la manifestación de nuestra comprensión, de nuestra conciencia. Jesús lo dijo en estas palabras, miren estas palabras tan profundas, cuando llegaron los 70 con gozo a decir, y los demonios se nos sujetaban en tu nombre, en el nombre de Cristo, en el nombre de la verdad, Jesús les dijo, muy bien, pero no os vanagloriéis de que los demonios se os sujetaban en mi nombre, sino de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Eso que hemos logrado con la oración nos enseña que la oración es efectiva y la siguiente demostración que emprendamos, se nos va a hacer más natural. Está bien tener una casa y tener un carro último modelo y un viaje fantástico, no es un derroche, es la manifestación de lo mejor de la concepción que, a la final, el único que concibe es Dios, y nosotros lo manifestamos. Gocémonos en que nuestra comprensión nos permite manifestar esa gran casa, ese gran carro, pero no nos vanagloriemos diciendo, es que esa casa la hice yo con el sudor de mi frente. No, con la comprensión de que soy el hijo de aquella mente infinita que concibe ese hogar, y tengo tan claro que soy el hijo, que yo, como hijo suyo, disfruto de ese hogar, de ese carro, de ese restaurante, de esa abundancia. No es pobreza ni escasez lo que manifiesta a Dios, es abundancia. Comprendamos eso y vamos a manifestar la abundancia. Por eso, del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy vivimos en plena abundancia, es ciencia el hoy vivir en plena abundancia, es lo que nos hace confiar en que mañana, cuando despertemos, también estemos en buena abundancia. No el guardar, y el conservar, y el decir es que tengo esto y me dura para mucho. No, es todos los días. Acuérdense de que cuando Moisés le dijo a su pueblo, hoy, mañana y todos estos días lloverá maná del cielo, cojan todo lo que necesitan, pero no guarden. No guarden, porque guardar es un error, porque guardar es desconfiar de que Dios, que tuvo hoy la capacidad para alimentarnos, mañana también va a tener esa capacidad. Y eso podría traer temporalmente una manifestación de escasez, de carencias, pensar que mañana Dios no puede traerlo y entonces yo mejor guardo. Pero Moisés no decía que no guardaran porque pensaba que eso se iba a pudrir porque era de mala calidad y no iba a aguantar de un día para otro. Ese maná, esa provisión, era una concepción de la absolutez que encontramos en Dios. Todo lo encontramos en Dios. Ese estado de conciencia lo tenemos que tener todo el tiempo, todo aquello que necesitamos está ahí y aparece en la medida en que lo necesitemos y lo que necesitamos en ese momento ya está. No busquemos más, no busquemos lo que necesitamos para dentro de no sé cuánto tiempo. La infinitud de la abundancia, no importa que sobre, dejen fluir lo que sobre, no lo ahorren ni se apeguen. Los que guardaron de ese maná, desobedeciendo la instrucción del profeta, al otro día encontraron gusanos. Pero el viernes dijo,
el viernes sí pueden guardar para el sábado, porque el sábado vamos a ponernos en armonía con Dios el Creador, no nos vamos a poner a recoger. Eso demostró que ese maná era la expresión del estado de conciencia. Todas las otras noches que guardaban el maná aparecía lleno de gusanos, pero el viernes, el mismo maná aparecía perfecto para el sábado. Esto es un estado de conciencia, la materia como tal no existe, es una expresión de una confianza y una conciencia, y ha de ser tan armoniosa como la necesitamos que sea. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta frase, que es equivalente a la que Jesús enseñaba, ama a tu prójimo como a ti mismo, esa es la práctica de la ciencia de Dios, esa es la práctica de la ciencia de Cristo. ¿Qué es amar? Dios es amor, y si Dios es amor, ¿qué es amar? Amar es ver a Dios en la dirección en que miremos. Ama a tu prójimo. En toda dirección que miremos, miremos la perfección de Dios, a cada persona que miremos, a cada árbol que miremos, a cada piedra, a cada ciudad, a cada país, a cada montaña, miremos ahí la perfección de Dios. Amemos, sepamos que Dios está ahí, de eso es amar. Cuando nosotros tengamos la capacidad de amar a todas aquellas personas que nos rodean, borramos cualquier concepción humana de las personas que nos rodean y los vemos en la absolutez de la creación de Dios, perfectos en el reflejo divino. Y no miremos ni juzguemos como ellos se ven, nosotros veámonos con el amor con que Dios ve. Dios es bueno en gran manera y ve todo en perfección. No le podemos pedir a Dios que nos vea mejor, porque Él nos ve perfectos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él ya nos ve perfectos, no le pidamos que nos vea mejor, veámonos nosotros cada vez mejor para que al fin descubramos cómo Él nos ve. Eso es amarse a uno mismo. Veamos a nuestros semejantes, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros jefes, a nuestros empleados, a nuestros vecinos, perfectos en la creación de Dios, de eso es amar. Así amamos a nuestros semejantes, así amamos al prójimo. Y si cumplimos la ley de amar al prójimo y de amarnos a nosotros mismos, no damos lugar para que quepa en ninguna parte el error. Ese es, perdónanos nuestras deudas. Nuestras concepciones equivocadas ya están perdonadas porque el perdón viene intrínseco en Dios, la verdad. Como Jesús lo decía para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda, porque el pecado no es una realidad, es un concepto, una creencia de la ausencia del bien que, al afirmar el bien y mirar el bien en esa dirección, ese concepto desaparece. Ese es el perdón del pecado, hacer que desaparezca esa creencia porque no tiene creación. Si el pecado fuera una realidad, habría sido creado, y si fue creado, no habría habido opción sino de que lo creara Dios. Y si Dios creó algo, ¿vamos nosotros a pretender destruirlo o acabarlo? No, Dios no lo creó, no es real. Despertemos a la verdad de su irrealidad, inundémonos con la verdad de la infinitud y la perfección. Seamos perfectos como Dios es perfecto, y nuestras equivocaciones, nuestras deudas, y las equivocaciones que vemos en los demás, nuestros deudores, desaparecen, y aparece lo que sí está creado bueno en gran manera, la perfección. Y no nos metas en tentación, también en otra parte que dice, no nos dejes caer en tentación. Por supuesto que Dios no nos mete en tentación, la tentación es una equivocación de concepto que viene hacia nosotros cuando buscamos otros objetivos, otras cosas. Dios, en su perfección, no ha creado esas tentaciones, Dios nos ve perfectos. Sepamos esa realidad y toda tentación de desemejanza de Dios desaparece, y aparece la armonía absoluta. Ese concepto nos libra del mal, más líbranos del mal. Si no caemos en ninguna tentación de que exista algo de semejante a Dios, no hay mal, por eso nos libramos del mal. Y si en algún momento estamos manifestando mal, una enfermedad, una escasez, un problema, algo que no parezca ser el reflejo de Dios,
de toda perfección, comprendamos que Dios nos ha librado de eso, nos mantiene libres de eso, y esa comprensión hace que eso desaparezca. Esa es la verdadera oración, ese es el derrotero, saber dónde estamos, quiénes somos, que tenemos que manifestar, que debemos manifestar todos los días, el pan nuestro, como tenemos que amar a nuestros semejantes, vernos en perfección y amarnos a nosotros. ¿Por qué tenemos confianza de que todas estas declaraciones que nos ponen en armonía con Dios han de ser valederas y han de ser ciertas? Aquí lo dice, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. De Dios es el reino, y nosotros pertenecemos a ese reino, de Dios es el poder, y nosotros dejamos que ese poder inunde toda nuestra experiencia de vida. No busquemos un poder de nosotros mismos. Si alguien pretende tener un poder aparte de Dios, tratando de hacer que Dios no sea el omnipotente, el que tenga todo, sino algo tenemos nosotros, tentación en la que no debemos caer. Pero regocijémonos en que podemos manifestar el poder del omnipotente, en eso sí regocijémonos, sepamos que el poder es de Dios. Expresemos la inteligencia de la mente infinita, del inteligente, no pretendamos ser inteligentes, no pretendamos tener ninguna cualidad que no provenga de Dios, la mente infinita. Porque ese era el pecado original, acuérdense de que decía, porque si coméis de ese fruto, seréis como dioses. Esa tentación es la equivocación que nos pone en creencia en un estado de inarmonía, en un estado de pecado, de enfermedad, de malestar, pero es en creencia no más. Curemos esa concepción, comprendamos la verdad de la creación y salgamos de esa creencia. Este es el derrotero. De esa manera comprendo yo que Jesús nos quiso enseñar a orar, miren todos esos parámetros a seguir. Por eso decía, oraréis así. Declaremos la absolutez, la infinitud, la perfección de Dios, comprendamos que somos sus hijos y sigamos todo ese derrotero, y no hay ningún malestar, ninguna enfermedad, ninguna carencia que pueda prevalecer ante esta declaración perfecta y armoniosa de la verdad. Les aseguro que con esta oración bien comprendida podemos sanar a todos nuestros seres queridos y sanar cualquier tentación de enfermedad que tengamos. Esa era la manera en que Jesús sanó a todos los enfermos, pero Él no sanó a los enfermos de un tiempo. En algún momento en la experiencia humana, Él sanó a todos los enfermos que llegaran a esta directriz y comprendieran esta gran verdad. Él está sanando también hoy en día todos los males de la humanidad al guiarnos como despertar a la realidad de la creación de Dios. Para mí, esa es la gran bendición de comprender las directrices del Padre Nuestro, la oración que nos lleva a encontrar la armonía en la creación de Dios. Muchas gracias.